Biólogo, buenas tardes. El día de hoy voy a darles a conocer sobre un análisis crítico que lleva por título Cómo las plantas perciben y responden a entornos estresantes. Los autores de este artículo fueron Jasper Lammers, Tom van der Meer y Krista Testerin, publicado en Laboratorio de Fisiología Vegetal, Grupo de Ciencias Vegetales, Universidad de Investigación de Wageningen. Introducción. Las plantas están expuestas a un entorno en constante cambio al que deben adaptarse. En consecuencia, su respuesta está estrechamente regulada por complejas vías de señalización que comienzan con la percepción del estímulo. Revisamos las respuestas celulares en una descripción general de los últimos avances en la percepción de diversos estreses abióticos, incluida la sequía, la salinidad, las inundaciones y estrés por temperatura. Discutimos si los mecanismos de percepción propuestos son verdaderos sensores, lo cual está bien establecido para algunos factores abióticos, pero aún no se ha aclarado completamente para otros. Además, revisamos las respuestas celulares descendentes, muchas de las cuales son compartidas por diversas tensiones, pero resultan en tensiones específicas, rendimiento fisiológico y de desarrollo. Se han identificado nuevos mecanismos de detención, incluida la detención de calor por el fotorreceptor fitocromo B, la detención de sal por glicosilinocitol, fosforiceramida, esfingolípidos y la detención de sequía. La ocurrencia simultánea de múltiples condiciones de estrés muestran firmas de señalización aguas abajo, características que antes se consideraban respuestas de señalización generales. La integración de la detención de múltiples condiciones de estrés y las respuestas de señalización subsiguientes es un lugar comprometedor para futuras investigaciones para mejorar la comprensión de la percepción del estrés abiótico de las plantas. Durante su vida, una planta debe tomar numerosas decisiones para sobrevivir. Estas decisiones se basan en la entrada de señales de su entorno, los eventos climáticos extremos como temperaturas subóptimas, disponibilidad de aguas alterada y alto contenido de iones en el suelo, provocan estrés abiótico que puede conducir a una disminución de crecimiento. Si bien la señalización celular aguas abajo y las respuestas fisiológicas a estas tensiones abióticas han sido identificadas, los mecanismos de detención han permanecido enigmáticos durante mucho tiempo. Ahora, varios informes recientes describen los posibles mecanismos de percepción bajo diferentes condiciones de estrés abiótico. Definición de términos. Factores abióticos. Los factores abióticos o componentes abióticos son los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Fitocromo. Son unos pigmentos vegetales que controlan diferentes aspectos del desarrollo e informan a las plantas de los cambios operados en el entorno para optimizar su crecimiento. Esfingolípidos. Aparte de su papel estructural como componentes de las membranas, los esfingolípidos regulan la dinámica de estas y forman parte de los microdominios de membrana, denominados balsas de membrana, que tienen propiedades y funcionalidad propias. El objetivo es ofrecer una descripción general de los últimos avances en la percepción de diversos estrés abióticos, la sequía, la salinidad y el estrés por temperatura. Materia y métodos. Percepción sentido. Temperatura. La detención de la temperatura ambiente es esencial para que las plantas miden en el tiempo de desarrollo y crecimiento durante las diferentes estaciones, así como para responder a temperaturas extremas a corto plazo. Las temperaturas influyen en muchos aspectos de la vida de las plantas, incluido el crecimiento de raíces y brotes, el rendimiento de semillas, la floración y sensibilidad de plagas. La temperatura cambia las propiedades físicas de todas las moléculas de la célula, alterando así la cinética enzimática, la unión a proteínas y la membrana, fluidez y plegamiento de proteínas. Por lo tanto, es esencial discriminar los efectos físicos de la temperatura de los mecanismos de detención reales. El calor. El aumento de las temperaturas conduce a la pérdida de agua debido al aumento de la evaporización,
Actualmente se han descrito dos mecanismos diferentes de percepción de alta temperatura en plantas, a saber, proteínas de choque térmico (HSP) para el calor, fitocromos para cambios más leves en la temperatura ambiente. Las HSP detectan proteínas mal plegadas y desnaturalizadas, y esta familia de proteínas está altamente conservada entre todos los organismos. Cuando las proteínas solubles en agua se desnaturalizan, por ejemplo, durante altas temperaturas, su núcleo hidrófobo queda expuesto. Estas regiones hidrófobas de múltiples proteínas se agregan juntas provocando la precipitación de proteínas. La HSP también contiene una región hidrófoba que se utiliza para interactuar con tales proteínas desplegadas cuando las HSP se unen a proteínas agregadas. Los factores de transcripción de factor de choque térmico HSF se liberan y se unen a los elementos de choque térmico HSE. El frío. Las bajas temperaturas retrasan muchos procesos de desarrollo y el crecimiento vegetativo de las plantas. Temperaturas extremadamente bajas, es decir, temperaturas bajo cero, dan como resultado la formación de cristales de hielo que pueden dañar permanentemente las células si no se tratan adecuadamente las proteínas quinasa 2 relacionada con SNF1, miembro de la familia de proteínas quinasa Open Stomata 1, que fue idéntico por su papel en el cierre de estomas en el regulador central de la vía de señalización fría de arabidosis. El aumento de meristolización regulador de crecimiento 2 después de 30 minutos de tratamiento con frío. La actividad de fosforilación de OST1 durante temperaturas frías en respuestas al frío. OST1 fosforila los factores de transcripción inductor de expresión de SF1 y factor de transcripción básico 3 de BTF3, alcanzando su punto máximo después de 2 horas de tratamiento con frío, lo que lleva a la expresión genética regulada por frío. La actividad de fosforilización de OST1 inducida a baja temperatura se regula alza independientemente de la hormona vegetal ácido abscísico, un inductor conocido de la actividad de OST1 en respuestas de estrés osmótico. Resultados: fluidez de la membrana durante temperaturas extremas. Las membranas son estructuras dinámicas en las que los lípidos y las proteínas están en constante movimiento. Alterando la fluidez puede tener efectos profundos sobre la tolerancia frente a las condiciones de estrés. La composición de la membrana celular, es decir, las fracciones de fosfolípidos, esfingolípidos, galactolípidos y esteroles, el grado de saturación de ácidos grasos determinan la viscosidad de la membrana. Las altas temperaturas conducen a un aumento de fluidez de la membrana. Durante las temperaturas de enfriamiento ocurre lo contrario, donde la rigidez de la membrana aumenta, lo que lleva a la pérdida de la estructura de la bicapa y a la filtración de la membrana. Además, las temperaturas extremas provocan una alteración de la composición lipídica a las membranas. Las altas temperaturas dan como resultado la acumulación de triacilgliceroles insaturados a través de fosfolípido, diacilglicerol, aciltransferase 1, que probablemente funcionan como lípido de almacenamiento para contrarrestar el aumento de la membrana. Fluidez durante el estrés por calor. Por otro lado, los cambios en el contenido y el grado de saturación también están asociados con la tolerancia al frío de las acciones de arabidosis. Sequía. La sequía induce una serie compleja de respuestas en las plantas, incluido el cierre de estomas y la reducción de la turgencia, presión, composición alterada del gas de la hoja y tasas de fotosíntesis reducidas, lo que lleva a un crecimiento y rendimiento de cultivos reducidos. Agua déficit resulta en estrés osmótico para las plantas y por lo tanto es probable que la disponibilidad de agua primero se sintió como una disminución del potencial osmótico. Por lo tanto, los
sensores de sequía también se denomina osmosensores. La complejidad de las respuestas de las plantas a las condiciones limitantes del agua hace que sea un desafío verdadero. Sensores de agua difícil, aunque se han propuesto varios mecanismos de detección primarios. El primer osmosensor potencial fue identificado en una pantalla usando plántulas de Arabidopsis que expresan arqueorina mutagenizadas con EMS para estudiar la entrada en respuesta al sorbitol. Esto resultó en el aislamiento inducida por el hiperosmolaridad reducida, aumentó 1. Este mutante mostró una acumulación cuando se expone al sorbitol, pero no en respuesta. Se observó una reducción en la longitud de la raíz primaria y el área de la hoja en plántulas de Osca 1 cultivadas en condiciones de estrés osmótico, lo que revela una mayor sensibilidad al estrés osmótico. Estrés por sal. La salinización del suelo es una de las principales amenazas abióticas para la agricultura. Similar a la sequía, limita rápidamente la absorción de agua y causa estrés osmótico, con una acumulación posterior de iones que conduce al estrés iónico. Como resultado, el crecimiento de las plantas en suelos salinos está limitado por la reducción de la presión de turgencia, la reducción de la fotosíntesis y los cambios en el desarrollo que son necesarios para la supervivencia. A través de cuantificación de los picos de intracelular se hizo evidente por primera vez que las plantas pueden percibir tanto el componente osmótico como el iónico del estrés salino, con picos más altos para el estrés salino que para el estrés osmótico, a un nivel igual de osmolaridad. Si bien los cambios osmóticos que ocurren durante el estrés salino pueden detectarse a través de mecanismos similares a los descritos anteriormente, se necesitaría un mecanismo de detección de sal adicional para detectar el componente iónico. La señalización es de principal importancia para la exclusión por la vía sal overly sensitive salt. El núcleo de esta vía está formada la inundación. Si bien todas las condiciones de estrés mencionadas anteriormente comparten las características del agotamiento del agua, la inundación presenta otra condición extrema para las plantas. Los efectos de las inundaciones varían dependiendo de la turbidez del agua, pero generalmente conduce a la inhibición del intercambio de gases y la reducción de la fotosíntesis. Estas limitaciones conducen gradualmente a agotamiento del oxígeno, lo que restringe la respiración y por lo tanto provoca un desequilibrio energético. Inicialmente el intercambio de gases limitado conduce a una rápida acumulación de la hormona etileno gaseosa, que no es soluble en agua y por lo tanto se acumula en las membranas de las células. Aquí se une a los receptores de etileno, lo que resulta en la estabilización de los factores de transición etileno insensible 3, etileno insensible 3-LAG 1. Esto resulta en la expresión génica en respuestas a diversas respuestas adaptativas, incluida la elongación de los brotes, la hiponastía y las hojas y la formación de raíces adventicias. Señalización corriente abajo. Tras la detención de señales de estrés abiótico específicas hay una superposición sustancial y en las moléculas de señalización aguas abajo utilizadas. Esto incluye en ROS y proteínas quinasas activadas por mitógenos, así como los fitohormonas, apsinas, giberelinas, etileno y brasinoesteroides. Sin embargo, las plantas pueden utilizar efectos componentes de señalización similares para inducir estrés específico, respuestas transcripcionales y fisiológicas. Resultado. Señalización. La señalización del calcio juega un papel central en la señalización del estrés abiótico y está, entre otros, involucrada en las respuestas del calor, frío, tacto, sal, inundaciones, hipoxia, estrés osmótico y sequía. En la celda a través de canales permeables y luego regula las respuestas aguas abajo. Esos contienen un estrés específico huella digital que varía en amplitud, tiempo y frecuencia y podría estar
formada por la activación y diferentes canales por diferentes tensiones. La interacción de Ross y calcio se forman en casi todos los comportamientos de las plantas durante numerosas reacciones enzimáticas y durante mucho tiempo se han considerado únicamente perjudiciales para la vida de las plantas. Por otro lado, la gran variedad de moléculas antioxidantes y enzimas mantiene los niveles de Ross en equilibrio, lo que hace que las Ross sean excelentes moléculas de señalización a nivel de una sola célula, así como para la comunicación de células a célula. Las señales de Ross son principalmente producidos en la pared celular y la membrana plasmática, y respuestas a condiciones de estrés y en cloroplastos debido al daño al aparato fotosintético. Conclusiones. En conclusiones de este artículo se han logrado importantes avances en la elucidación de los mecanismos de detención abiótica y la identificación de mecanismos de detención de buena fe es un paso reciente importante en el esclarecimiento adicional de las vías de señalización celular y cómo éstas conducen a respuestas apropiadas en el contexto de un entorno complejo. El conocimiento de cómo se inician las respuestas de las plantas al estrés nos permitirá responder preguntas fundamentales sobre cómo el crecimiento y el desarrollo de las plantas son moldeados por el medio ambiente y comprender qué se requiere para que una planta tolere un entorno estresante. La opinión crítica del alumno. Las palabras responden a la intensidad, dirección, duración y color de la luz. Gracias a su plasticidad se adaptan óptimamente al entorno. Esas respuestas desencadenadas a lo largo del ciclo biológico comprende la inducción de la germinación de las semillas, el desarrollo en la luz de las plántulas, desetiolización, la adaptación de la capacidad fotosintética a la intensidad lumínica, el fototropismo o crecimiento hacia la fuente de luz y el síndrome de huida de la sombra. La respuesta de floración se inicia en la estación del año adecuada gracias a la percepción de cambios en el fotoperiodo o duración día-noche. Gracias.